Hola, mi nombre es María Camila Martínez Orozco, soy estudiante del programa de enfermería de la Universidad de Santiago de Cali. Este video se realizó con el fin de conocer cuáles son los medicamentos que más se utilizan en la unidad de cuidados intensivos. Comenzamos con los medicamentos vasoactivos, que son agentes farmacológicos que inducen cambios en la resistencia vascular, generando cambios en la presión arterial media, y estos se comprenden de vasopresores, inotrópicos e hipotensores. La adrenalina o epinefrina viene en una presentación de una ampolla de 1 miligramo o 1 mililitro. Su mecanismo de acción es estimular el sistema nervioso simpático, aumentando de esta forma la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y circulación coronaria. Mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial, la adrenalina provoca una relajación de esta musculatura y lo que alivia la disnea. Como indicaciones son la parada cardiorrespiratoria, el shock o hipotensión grave sin respuesta a fluidos y la bradicardia. Efectos están miedo, ansiedad, cefalea pulsante, disnea, sudoración, náuseas, vómitos, temblores y mareos, taquicardia, palpitaciones, palidez y elevación de la presión arterial. Como contraindicaciones está la hipersensibilidad a la adrenalina, la insuficiencia de dilatación cardíaca, la insuficiencia coronaria y arritmias cardíacas, hipertiroidismo, hipertensión grave, arteriosclerosis cerebral y glaucoma del ángulo cerrado. Noradrenalina. Su presentación se debe tener en cuenta que 1 microgramo equivale a 0.5 microgramos de noradrenalina base. Su mecanismo de acción es un antagonista alfa 1, alfa 2 y beta 1. Tiene una potente acción vasoconstrictora, lo que lleva a un aumento de la presión arterial. Al igual que otras catecolaminas, el efecto vasoconstrictor puede causar una disminución en el flujo sanguíneo renal, esplénico y vasos periféricos. Como indicaciones están los estados de hipotensión aguda, como los que ocasionalmente se dan después de una poliomielitis, una anestesia espinal, un infarto agudo del miocardio, shock séptico, transfusiones y reacciones a fármacos. Como efectos está la necrosis, bradicardia, el uso prolongado de la disminución del gasto cardíaco, la depresión del volumen plasmático, la vasoconstricción periférica y visceral severa y además una cardiopatía por estrés. Como contraindicaciones, la hipersensibilidad a la norepinefrina, no usar como terapia única en hipotensos debido a la hipovolemia, al menos de que sea una medida de emergencia para mantener el perfus arterial coronaria y cerebral hasta completar la terapia de reposición de la volemia. Evitar administración en venas de miembros inferiores de ancianos y en enfermedades oclusivas. En anestesia con sustancias de sensibilidad en el tejido automático del corazón, úlceras o sangrados gastrointestinales. Dopamina. Su presentación es una ampolla de 200 miligramos o 10 mililitros, inyectables son 400 miligramos en 200 mililitros de solución, glucosa al 5%. Su mecanismo de acción es la catecolamina precursora de la norepinefrina, que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de la norepinefrina. A diferencia de la epinefrina, y la norepinefrina también actúa estimulando los receptores dopaminérgicos. Sus efectos principales se localizan a nivel cardiovascular y renal. Como indicaciones está la corrección de los equilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a un infarto del miocardio, traumatismos, septicemias endotóxicas, cirugía cardíaca mayor e insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Como efectos están los extrasistólides, las náuseas, vómitos, taquicardia, angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. Como contraindicaciones está la hipersensibilidad a la dopamina, las taquirritmias, las taquicardias como fibrilación auricular, la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Indicaciones en pacientes que requieren un apoyo inotrópico positivo en el tratamiento de la descompensación cardíaca, producida como un resultado de una depresión de la contractibilidad a consecuencia de una enfermedad orgánica del corazón o tras una cirugía cardíaca. Como efectos está la inhibición de la agregación plaquetaria, la cefalea, el incremento del ritmo cardíaco hasta 30 latidos por minuto,
aumento de la presión arterial, en ecografía de estrés, el malestar de langor, extrasístoles ventriculares con una frecuencia de 6 minutos, una extrasístole supraventricular, taquicardia ventricular, broncoespasmos, disneas, náuseas, dolor torácico, aumento de la urgencia urinaria a dosis altas de perfusión, flebitis en el sitio de la inyección. Contraindicaciones: infarto del miocardio reciente, angina de pecho inestable, estenosis de la arteria coronaria izquierda, defecto valvular cardíaco hemodinámicamente significativo, insuficiencia cardíaca grave, anomalía significativa de la conducción, disección aórtica, aneurisma aórtico, imágenes ecográficas de mala calidad, hipertensión arterial inadecuadamente tratada o controlada, hipovolemia y por último antecedentes previos de hipersensibilidad a la dobutamina. Medicamentos antihipertensivos. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 funcionan más o menos de la misma manera que los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Los bloqueadores de los canales del calcio relajan los vasos sanguíneos al impedir que el calcio entre en todas las células. Enalapril. Su presentación, la dosis inicial es de 2.5 miligramos de 1 o 2 veces al día con un monitoreo constante. La dosis usual de mantenimiento es de 2.5 a 10 miligramos 2 veces al día. Su mecanismo de acción es un inhibidor del ECA, da lugar a concentraciones reducidas de angiotensina 2 que conduce a la disminución de la actividad vasopresora y secreción reductora de aldosterona. Sus indicaciones son hipertensión arterial en todos sus grados, hipertensión renovascular, insuficiencia cardíaca sintomática ya que mejora la supervivencia y retrasa la progresión de la insuficiencia cardíaca. Captopril. Su presentación son pastas de 25 miligramos o de 50 miligramos. Su mecanismo de acción es inhibir el ECA, da lugar a concentraciones reducidas de angiotensina 2 que conduce a la disminución de la actividad vasopresora y secreción reducida de aldosterona. Sus indicaciones: está indicado en el tratamiento de la hipertensión, en la insuficiencia cardíaca, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica con reducción de la función ventricular sistólica en combinación con diuréticos cuando sea apropiado, con digitálicos y betabloqueantes. Efectos: está cefalea, depresión, visión borrosa, mareos, hipotensión, síncope, infarto agudo del miocardio o accidente cerebrovascular, dolor torácico, trastornos del ritmo cardíaco, angina de pecho, taquicardia, tos, disnea, náuseas, diarrea, dolor abdominal, alteración del gusto y erupción cutánea. Contraindicaciones: hipersensibilidad al enalapril o a otro IECA, antecedentes de angioedema asociado al tratamiento, previo con IECA, angioedema hereditario y segundo y tercer trimestre del embarazo. Efectos: trastorno del sueño, alteración del gusto, mareo, tos seca, disnea, náuseas, vómito, irritación gástrica, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, sequedad en la boca, prurito, erupción cutánea y alopecia. Contraindicaciones: hipersensibilidad al captopril o a otro IECA, antecedentes de angioedema asociado a otro tratamiento, previo al IECA, edema angioneurótico hereditario o idiopático, segundo y tercer trimestre del embarazo. Metoprolol. Presentación: la dosis usual es de 50 miligramos a 400 miligramos día en una o dos dosis y 200 miligramos administrados en una sola toma o en dos tomas divididas. Mecanismo de acción: cardioselectivo que actúa sobre receptores beta 1 del corazón sin efecto estabilizador de la membrana ni actividad simpático-mimética intrínseca. Indicaciones: hipertensión leve, moderada o severa como agente único o combinado con otros antihipertensivos, tratamiento crónico de la angina de pecho. Efectos: bradicardia, hipotensión postural, manos y pies fríos, palpitaciones, cansancio, cefalea, náuseas, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y disnea de esfuerzo. Contraindicaciones: hipersensibilidad al metoprolol o a otros betabloqueantes, bloqueo auricoventricular de segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca descompensada con tratamiento,
inotrópico o continuo, que actúe por antagonismo por receptores beta, bradicardia sinusual, síndrome del seno enfermo, shock cardiogénico, trastorno circulatorio arterial periférico grave, infarto agudo del miocardio con ritmo cardíaco mayor a 45. Propranolol, presentación, pastas de 10 miligramos o 40 miligramos, ampollas de 5 miligramos o 5 mililitros. Mecanismo de acción, antagonista competitivo de receptores beta 1 y beta 2, adrenérgico sin actividad simpático-mimética intrínseca. Indicaciones. Se utiliza para tratar hipertensión arterial, ritmo cardíaco irregular, ciertos tipos de temblores y estenosis subaórtica hipertrófica. Efectos: fatiga, bradicardia, extremidades frías, fenómeno de Raynaud, trastornos del sueño y pesadillas. Contraindicaciones: hipersensibilidad al propranolol o a otros beta bloqueantes, shock cardiogénico, bloqueo auricoventricular del segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca no controlada, trastornos graves de circulación arterial periférica, síndrome del seno enfermo, tras un ayuno prolongado o un historial previo del asma bronquial o broncoespasmo. Verapamilo, presentación, pastas de 120 miligramos, 180 y 240 miligramos, ampollas de 5 miligramos y 2 mililitros. Mecanismo de acción: inhibe su entrada a través de la membrana de las células del músculo cardíaco y vascular. Indicaciones: formas orales, profilaxis y tratamientos de la angina de pecho, incluida la forma vasoespástica y angina inestable. Hipertensión, profilaxis de la taquicardia supraventricular paroxística después del tratamiento. Efectos: mareo, cefalea, bradicardia e hipotensión. Contraindicaciones: hipersensibilidad, shock cardiogénico, enfermedad del seno, bloqueo AV de 2 o tercer grado, flutter o fibrilación auricular que tengan un trato de AV accesorio de conducción. Además, en formas orales, insuficiencia cardíaca izquierda, hipotensión. Nifedipino, presentación. Se recomienda iniciar la terapia con 10 miligramos 3 veces al día. El rango de efectividad es de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. Mecanismo de acción: inhibe el flujo de iones de calcio al tejido miocárdico y muscular liso de arterias coronarias y vasos periféricos. Indicaciones: angina de pecho crónica estable en tratamiento combinado, angina de pecho vasoespástica y síndrome de Raynaud y hipertensión arterial. Efectos: cefalea, mareo, edema, vasodilatación, estreñimiento y sensación de malestar. Contraindicaciones: hipersensibilidad al nifedipino, shock cardiovascular, da una liberación rápida, contraindicada en la angina inestable y en un estado de haber sufrido un infarto del miocardio en las últimas 4 semanas. Nitropuciato de sodio, presentación, frasco vía oral con 50 miligramos, ampolla para diluir en 5 mililitros de agua para inyección. Mecanismo de acción: potente agente hipotensor de acción rápida y fugaz que administrado intravenoso produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descanso de la presión arterial. Indicaciones: tratamiento de las crisis hipertensivas de la hipertensión maligna refractaria a otros tratamientos, hipotensión controlada durante la anestesia para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Efectos: nerviosismo, agitación, desorientación, cefalea, hipotensión, palpitaciones, dolor precordial, bradicardia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Medicamentos arrítmicos. Se utilizan para tratar las alteraciones del ritmo cardíaco denominadas arritmias y para aliviar los síntomas relacionados con ellas. Los síntomas más comunes de la arritmia son las palpitaciones cardíacas, los latidos irregulares, los latidos rápidos, la desorientación, los mareos y el dolor en el pecho y la falta del aliento. Amiodarona. Presentación: pastas de 200 miligramos y ampollas de 150. Mecanismo de acción: acción directa sobre el miocardio, retrasado la despolarización y aumentado la duración del potencial de acción. Inhibe de forma no competitiva los receptores del alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloqueantes del calcio.
Indicaciones. Tratamiento de arritmias graves, prevención de la recidiva de fibrilación inflútera auricular, todos los tratamientos de taquiarritmias de naturaleza paroxística, incluyendo las taquicardias, la supraventricular nodal y ventricular y la fibrilación ventricular. Efectos: bradicardia, náuseas, vómitos, alteraciones del gusto, elevación de transaminasas al inicio del tratamiento, alteraciones hepáticas agudas, ictericia, temblor, pesadillas, alteraciones del sueño, toxicidad pulmonar y fotosensibilización. Contraindicaciones: hipersensibilidad al yodo o a la yodina, bradicardia sinusual, bloqueo sinoauricular, enfermedad del nodo sinusal, trastorno de la conducción auriculoventricular grave, a menos de que sea un marcapasos que sea implementado, y la disfunción tiroidea. Lidocaína. Presentación en solución de 1%, 2% y 5% en ampolla de 10 mililitros. Mecanismo de acción: anestésico local, bloquea la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Indicaciones: como anestesio local, anestesia caudal, anestesia epidural, lumbar y torácica, infiltración local, bloqueo nervioso periférico, bloqueo nervioso simpático y anestesia de piel dañada. Como antiarrítmicos, arritmias ventriculares, en especial las derivadas del infarto del miocardio agudo, cirugía cardíaca y cateterización del corazón. Efectos: vía sistémica, hipotensión, bradicardia y posible paro cardíaco, espasmos generales, pérdida del conocimiento, dolor de espalda, cefalea, incontinencia fecal u urinaria, parestesia y parálisis de las extremidades inferiores y problemas respiratorios. Contraindicaciones: hipersensibilidad a la lidocaína, anestésicos locales tipo amidia, además solución hiperbárica del 1% presenta las contraindicaciones generales de la anestesia, disfunción cardiovascular, sobre todo bloqueo cardíaco o shock, septicemia, antecedentes de hipertemia maligna, dolor de espalda crónico, enfermedad activa aguda del sistema nervioso central como meningitis, tumor, poliomielitis y hemorragia craneal. Medicamentos nitritos. Son vasodilatadores que ensanchan los vasos sanguíneos, lo cual mejora el flujo sanguíneo y permite un mayor suministro de sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco. Los nitratos además relajan las venas. Nitroglicerina. Presentación: ampolla de 10 mililitros. Mecanismo de acción: la nitroglicerina da lugar a la formación de sodio nítrico en un radial libre que activa la enzima guanilato ciclasa, produciéndose un aumento de los niveles del guasonín monofosfato cíclico en la musculatura lisa y en otros tejidos. Efectos: la nitroglicerina debe utilizarse con precaución en pacientes en los que es más importante una precarga adecuada para mantener el gasto cardíaco, ya que la administración de un vasodilatador en estos pacientes puede empeorar el estado clínico. Indicaciones: tratamiento de los ataques agudos de la angina de pecho, tratamiento de la angina de pecho asociada con insuficiencia coronaria, prevención de los ataques de angina de pecho si se emplea antes de emprender una actividad física o bien cuando el paciente por propia experiencia ya conoce aquellas situaciones que pueden provocar una crisis anginosa aguda. Contraindicaciones: antecedentes de hipersensibilidad a la nitroglicerina, shock cardiogénico secundario o infarto del miocardio, angina provocada por cardiomopatía obstructiva hipertrófica, ya que puede exagerar la obstrucción del flujo, anemia severa, hipertensión intracraneal. Indicaciones: profilaxis y tratamiento en la angina de pecho. Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio, hipersensibilidad a los nitratos orgánicos en general, hipotensión grave, colapso cardiocirculatorio, shock, infarto agudo del miocardio con baja presión de llenado ventricular, anemia grave, hipovolemia grave y traumatismo craneal o hemorragia cerebral. Dinitrato de isórbide. Presentación: vía oral 5 miligramos de 3 a 4 horas. Mecanismo de acción: el dinitrato de isórbida produce una relajación directa de la fibra muscular lisa vascular, que es directamente de la presencia o ausencia del endotelio. A este nivel facilita la formación de óxido nítrico, que estimula directamente la actividad de la enzima guananilato ciclasa soluble e incrementa la concentración intracelular,
Efectos. A dosis terapéuticas, el dinitrato de sórbida produce una vasodilatación fundamental venosa, disminuyendo el retorno venoso, la presión de la aurícula derecha, la presión capilar pulmonar y la presión y el volumen telediastólico. A dosis elevadas producen vasodilatación arterial, disminuyendo las resistencias vasculares periféricas y la presión arterial en el trabajo del corazón. Medicamentos sedantes. Es una sustancia química que reprime el sistema nervioso central, que provoca efectos potenciadores o contradictorios entre la calma, relajación, reducción de la ansiedad, adormecimiento, reducción de la respiración, habla trabada, euforia, disminución del juicio crítico y retardo de ciertos reflejos. Fentanil. Presentación: ampollas de 0.15 miligramos. Mecanismo de acción. Como todos los analgésicos opioides sintéticos, producen una analgesia principalmente a través de la activación de 3 receptores estereoespecíficos presinápticos y postsinápticos que se encuentran en el sistema nervioso y en otros tejidos. Efectos. La depresión respiratoria y la circulatoria son los principales efectos adversos, ocurriendo el primero con dosis terapéuticas. Los signos de intoxicación relacionados con la dosis incluyen miosis, somnolencia, disminución del ritmo y profundidad de la respiración, bradicardia e hipotensión. Indicaciones: en dosis bajas para proporcionar analgesia durante procedimientos quirúrgicos cortos, en alta dosis para analgésico depresor respiratorio en pacientes que requieren ventilación asistida y para tratar el dolor intenso. Contraindicaciones: embarazo, presencia de daño en la cabeza, pacientes que tienen un ataque asmático agudo, presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, disminución de la reserva respiratoria, depresión respiratoria persistente, hipoxia e hipercania, ancianos o pacientes debilitados, pacientes con hipertrofia prostática o construcción uretral. Midazolam. Ampolla de 1 miligramo. Mecanismo de acción. Tiene un efecto inductor del sueño y sedante muy rápido con intensidad pronunciada. También ejerce un efecto ansiolítico, anticonvulsante y relajante muscular. Efectos. Puede causar mucha somnolencia, mareo o sensación de desvanecimiento. Estos efectos pueden durar mucho más tiempo en los adultos mayores. Indicaciones: premedicación antes de la inducción de la anestesia, inducción de la anestesia como componente sedante de la anestesia combinada. Contraindicaciones: sedante, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria y náuseas y vómitos. Medicamentos anticoagulantes. Los anticoagulantes como la heparina o la warfarina desaceleran el proceso de formación de coágulos en su cuerpo. Los fármacos antiplaquetarios como la aspirina previenen que las células sanguíneas llamadas plaquetas se aglomeren para formar un coágulo. Heparina sódica. Presentación: 10.000 unidades. Mecanismo de acción: ejerce su acción anticoagulante mediante la estimulación de la actividad de la antitrombina 3. Esta acción de la heparina se debe a una secuencia del pentasacárido unido a una alta afinidad de unión de la antitrombina. Indicaciones: se recomienda para la terapia anticoagulante en la profilaxis y el tratamiento de trombosis venosas y su extensión. Contraindicaciones: en casos de la hipersensibilidad a la heparina, hemorragia activa, hemofilia, púrpura de cualquier tipo, trombocitopenia, endocarditis bacteriana, tuberculosis activa, mayor permeabilidad capilar, lesiones ulcerosas del tubo digestivo e hipertensión arterial grave.